El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Éxitos. Para que la cantes todas. Ritmo 96. Solo éxitos. Son las 7:50 ritmo de la mañana, ritmo 96.5, Peter Vázquez. Hay una cuestión. A mí, por ejemplo, cuando hablan de libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de cosas, yo me río. Ja, ja, ja. Aquí hay libertad de todo. Ahora bien, lo que es un negocio con eso, que es otra cosa. Eso es otra cosa. Otra cosa, Radio Show. Si ustedes quieren negociar con eso, también están en su libertad de hacerlo. su libertad de hacerlo. Pero eso es tan fácil como que, por ejemplo, el gobierno, para ponerte un ejemplo, ¿no? Que no es así. Para ponerte un ejemplo, que un gobierno cualquiera venga y me diga a mí, como dueño de un medio, me diga a mí, tú no puedes hacer eso en tu medio. Y yo agarro y lo hago lo siguiente. Bueno, pues está bien, yo no puedo hacer eso. ¿Qué tú me ofreces? Eso es lo que la mayoría hace. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, aquí hubo un par de medios que a cambio de mantener la narrativa del COVID y la vacuna, se transaron con el gobierno por publicidad el año pasado. O sea, y eso fue así, eso fue a la clara. Y no solamente con el gobierno, con cualquier cosa, porque entonces no me hable a mí de que no... Lo que yo sí creo que está pasando, Peter, tú que eres un tipo que está en proceso de hacer tu tesis y te va a tocar un tema bastante interesante para completar ya el proceso de tu carrera. Me lo tumbaron el tema a propósito. ¿Te lo tumbaron? Anda, el día. Qué vaina, viejo. Pero era interesantísimo el No tema fue porque te sacaron los tigres por viejo. Sí, me sacaron por viejo. Pero el tema era interesante. Sí. Porque tiene que ver con el enfoque de la información. Cómo los medios a veces tratan ciertas informaciones o ciertos hechos para crear un condicionamiento en la opinión pública. Y eso también se da mucho. Bueno, eso es lo que me está pasando hoy en día. Y el problema que estamos viviendo en República Dominicana no es exclusivo de República Dominicana. Eso está pasando, no es nuevo. No es nuevo. Eso está pasando con las mismas características y los mismos matices en Estados Unidos. La diferencia es que Estados Unidos tiene una cantidad mayor de medios de comunicación y por lo tanto hay medios que se alinean tal vez con la narrativa oficial y hay otros que simplemente cumplen el rol ético y deontológico que tiene establecido ese medio de comunicación. Cuando viene a ver, son los medios que menos impacto tienen y menos alcance. Pero aquí lo que está pasando algo que la gente tal vez no le está prestando atención y es la obsesión que hay después de que llegaron este grupo de legisladores y después de que llegó este gobierno con el tema de regular lo que se puede o no decir en los medios de comunicación, sin importar si son medios electrónicos convencionales, periódicos o redes sociales. Ya van 3 proyectos de ley con las mismas características, lo que te deja a ti claro de que hay una agenda legislativa bien definida de que la clase política y los que hoy gobiernan tienen el propósito de hacerse de algún tipo de herramienta que les permita tener un control de algún modo de las narrativas o de lo que tú te atrevas a decir o no. Ya lo vimos, ya van 3 proyectos de ley y el más reciente es el de publicidad, que en uno de sus artículos establece que si en el artículo 15 dice en el artículo 6 hace unos señalamientos sobre una serie de funciones que tienen que darse entre el medio y el Estado para la colocación de publicidad, y en el 15 establece que si se viola lo que dice el 6, pues entonces el medio sería cerrado de manera provisional o definitiva. Y hablar de cerrar medios en República Dominicana en una ley en estos tiempos me parece peligroso. No, ya eso no. Porque la ley, o como está planteado en esa ley, en ese proyecto de publicidad estatal, la ley deja eso a discrecionalidad y de forma administrativa. Y República Dominicana, que ha tenido una historia larga, bueno, aquí el sistema judicial no se atreve a contradecirle nada al Estado, al gobierno. Aquí hubo un caso de un tipo que sometió un recurso que fue suspendido y lo reenviaron. Los mismos jueces, para no revertirle una decisión administrativa a la Comisión de Espectáculos Públicos hace 5 años atrás, en el 2017. Ahí está la historia, busquen en los periódicos.
Entonces, como los contrapesos no se dan en República Dominicana, el Poder Judicial no garantiza absolutamente nada, eso es así. Entonces, tú darle tanto poder a través de una ley a una institución es peligroso. Entonces, vemos lo mismo en la ley Melania. Y vemos lo mismo en la ley de delito vaina. Cibernético. Habla de 500 y 200 salarios mínimos de multa y pena de 4 años. Y te penaliza de que si tú discriminas o dices algo. O sea, una serie de locuras. Yo me pregunto, ¿cuál es el ánimo que impera? Porque seguro ellos se sientan, esto tiene que haber surgido de algún sitio. Que alguien dijo, mira, tenemos que ponerle un bozal a esta gente a costa de lo que sea. Y vamos a encontrar la forma y se lo vamos a poner. Y créanme, cuando los políticos, cuando la clase política, como grupo, se ofusca con algo, no desisten hasta que lo logran. Bueno, pero ¿qué se puede esperar? Lo que pasa es, nosotros... En un país que es profundamente ignorante de esos temas, de gente que celebra cada vez que censuran a alguien o que censuran algo, tú tocar estos temas es echar leña al fuego. No, hablar al vacío. Aquí no vale la pena reflexionar sobre eso. Es un país con nula conciencia sobre esos asuntos. El único requisito para usted ser político es ser político. Porque en la mayoría de las sociedades, para tú ser presidente de un país, solamente necesitas ser presidente de un país. No te exigen que tú seas licenciado, graduado de tal vaina, que yo qué cosa, ese tipo de cuestiones. Nah. Olvídese de esa vaina, que cualquiera puede ser presidente de este país. Con que le digan líder basta, Peter Vázquez. Exacto. Y entonces, ¿qué se puede esperar entonces del legislador? Ese tipo de cuestiones. Entonces, estamos siendo dirigidos por personas que no tienen un carajo de conocimiento de lo que están haciendo. Y por ende tienen que codearse, tienen que rodearse de lo que ustedes le llaman asesores, que no está mal, deben de tenerlo. Deben de tenerlo. Y más en las circunstancias que son. Entonces, esas son la gente por lo cual nosotros salimos a la calle a decir, este es el mejor presidente, este es el mejor... Y te dicen a ti, un tipo dice, usted tiene que estudiar, que no está mal que te lo digan, pero te lo está diciendo una persona que no estudió. Que no estudió. Que no está mal que te lo diga, no sé si tú me estás entendiendo. Totalmente. Tú tienes que estudiar y este país, pero tú estás diciendo una persona que no estudió nada, que apenas sabe firmar su nombre. Entonces, en la mayoría de los países son los políticos que tenemos, ellos son los políticos que nos rigen, que nos dirigen. Entonces, cuando surgen temas como estos, claro que se lo imponen. Claro que se lo imponen, porque alrededor tienen personas que estudiaron y saben las consecuencias de todo eso. Pero vuelvo y te repito, lo que yo no entiendo, después de vista la historia de la República Dominicana, lo que algunos llaman avance, etcétera, que ni que tan avanzados seamos como sociedad, porque yo insisto y digo, mientras aquí haya una institución que tenga la discrecionalidad de forma administrativa, decidir quién puede o no trabajar en un medio de comunicación, solo porque le da un capricho que le nace del forro de los timbales a quienes están frente a esa institución, no podemos hablar de avance. Porque lo correcto sería que haya un debido proceso y ese proceso implique una audiencia donde usted se le impute algún tipo de falta a alguna ley y en esa imputación entonces usted tenga la oportunidad de defenderse. Entonces quien administra la ley, quien administra el derecho que tiene usted, tal vez un derecho que está por encima de lo que esta institución establezca, diga, bueno, tal vez tal cosa, esta es la penalización, un pago económico como pasa en muchos países. En Estados Unidos no existe la posibilidad de que el Estado pueda establecer una ley que le dé discrecionalidad al Estado de decidir quién puede o no estar en un medio de comunicación. Porque está prohibido por la misma Constitución americana. Fue la primera enmienda que se le puso, que se hizo. Los padres fundadores entendieron que habían dejado al descubierto esa libertad en cualquier plaza pública o en cualquier medio de los que antes entonces existían, poder expresar algún descontento contra el Estado y contra quienes gobernaban. Entonces,
Cuando tú ves que aquí en República Dominicana estamos todavía en eso pasa porque hay una falta de conciencia de la gente. Solo tienes que ir a ver cuando aquí anuncian con bombos y platillos que le quitan a alguien la libertad de seguir trabajando, aún la falta sea legítima y sea execrable lo que se señala, pero que la gente vaya y lo celebre violentándole un derecho que está en la Constitución de la República con su párrafo para poder discrecionalmente el político hacer lo que le da la gana con ese derecho a ese ciudadano. Sí. Y la gente no hace conciencia de eso. Porque las personas quieren y creen en la libertad de expresión, pero ellos quieren una libertad de expresión que sea establecido en los límites que ellos entiendan. Libertad de expresión para ellos, pero no para los demás, a su conveniencia. Exacto, tú la adaptas a tu conveniencia. Y con el grupo de burros y analfabetos y salvajes que tenemos aquí en la política y en el Congreso, evidentemente que te vas a encontrar con el mismo tema. Porque una tipa que es una profesora mediocre propone un proyecto de ley donde ella pretende regular algo de lo que ella no tiene capacidad intelectual ni conocimiento a profundidad de cómo se regula o cómo se limita. Eso pasa en República Dominicana. Pero veo muchas personas con el pechito parado peleando por la libertad de prensa, libertad de expresión, cuando toda la vida sabemos lo que pasa ahí. Y se ha negociado con eso. Sí, porque yo veo bastante. Veo a un grupo de gente que me da cualquier cosa menos confianza. No, eso no. Eso es. A mí no me conviene, pero no porque me conviene, porque me están privando la libertad de yo hacer mi trabajo. No me conviene porque no me están metiendo a la búsqueda. A la tómbola. Para que ustedes me entiendan negocio. vulgarmente. No me están metiendo a la búsqueda, por eso no me conviene. Yo creo que es un tema que va a seguir vapuleándose, que esta gente está obsesionada con tener control, tal vez como en una época de la historia dominicana se tuvo de este asunto, porque el poder de verdad que le es incómoda a una prensa cuestionadora, medios de comunicación que cuestionen, que tú no tengas la forma de meterle una enema. Y por ejemplo, 2 casos. Puedo poner el caso, 3 casos. Y anda por ahí Lula que quiere también emular lo mismo en Brasil. Busquen de la ley que promovió Cristina Fernández de Kirchner en Argentina para los medios de comunicación cuando ella era presidenta de ese país. Y cómo llevó casi a la quiebra a 3 de los grandes periódicos de ese país. Busquen cómo Correa promulgó una ley en Ecuador y luego, aprovechándose de esa ley, demandó a un articulista que le fue crítico de un periódico muy importante, demandó a ese medio aprovechándose de la ley, siendo presidente de Ecuador, consiguió ganancia de causa, una demanda por $100 millones en Ecuador, y cómo ese medio se vio al borde de desaparecer, el Universal. Busquen la ley de responsabilidad social de medios de comunicación de Venezuela del año 2004, 2002 más o menos. Investiguen la historia de eso y cómo Hugo Chávez utilizó, y el chavismo en Venezuela utilizó esa ley para quebrar a golpe de multas impagables a un montón de empresas de medios de comunicación. La cadena de radio Belfort, al grupo Capriles, al Globovisión. ¿Qué hicieron los demás medios? Bajaron el tono y dejaron de ser críticos y se convirtieron en complacientes porque no querían disgustar al régimen. ¿Y qué hicieron hace un par de años? Modificar la ley y hacerla todavía más estricta. Hay una señora que anda por ahí que creo que va a pasar 4 años presa porque fue crítica a Maduro en un TikTok que hizo ella, una señora como de 60 años, que lo que hace son videos de cocina, una cocinera. Entonces, yo creo que ya tenemos los suficientes ejemplos para entender que nuestros políticos no están mirando a las sociedades donde se respeta y donde es un valor innegociable la libertad de expresión, sino que están mirando a las sociedades donde el totalitarismo y la tutelación de lo que se dice está bajo el amparo de una oficina estatal que obedece al poder de turno. Más nada. Y los izquierdistas siguen avanzando, ¿eh? Más nada. Que han sido los grandes verdugos de la libertad de expresión en América Latina.
Y seguirán avanzando, ¿eh? Los asesinos de la libertad de expresión han sido los de izquierda. Y ahora le ponen de que izquierda progresista, izquierda que va. No, retrasista, porque donde quiera que han llegado, lo que ha caído los países ha sido un atraso total. Dios. Porque tú sabes que el socialismo y la izquierda es una negación de lo mismo que Eso solamente ellos es un señalan. término. Eso es la misma Basura. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.